Hay un versículo muy conocido que está en el Evangelio de San Mateo, precisamente en el capítulo 5, verso 41. Este es un versículo del cual pues hemos escuchado ya varias predicaciones y la gente lo conoce como la milla extra. Jesús dice en Mateo 5:41: y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Esto nos suena de pronto como algo muy grosero, muy pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo obliguen, ¿verdad? Nos gusta hacer las cosas por nuestra voluntad. Pero cuando de pronto le dicen a usted, mire, mañana lo quiero ver en la iglesia a las 5 de la mañana, nadie quiere venir, nadie va a querer estar. De igual manera, pues esta disposición resulta un poco pesada, porque Jesús dice: si a ustedes los obligan a caminar una milla, caminen otra milla más. Y ya vamos a ver de dónde surgió esto, porque ya en otra ocasión había hablado de lo que dice la Biblia respecto al tema de caminar o recorrer una milla más, y dijimos, entre otras cosas, recordando lo que habíamos hablado, que esta expresión de Jesús dentro del contexto histórico, o sea, dentro del tiempo que él estaba viviendo, y el relato que podemos encontrar también en los evangelios con respecto a la vida de Jesús, a su paso por la tierra, y nos encontramos a un Dios hecho hombre, a Jesús, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Nos lo encontramos convirtiendo el discurso, lo que él hablaba, lo que él predicaba, en una vivencia diaria, en algo que era propio de lo que él hacía. Jesús convertía sus discursos en vivencias diarias porque no solamente él integraba o él tomaba aspectos que habían alrededor, en situaciones que la gente tenía que vivir en su vida cotidiana. Les hablaba de cosas muy concretas, muy conocidas, con las que todos se relacionaban, y todo el paisaje que estaba alrededor él lo convertía, podemos decir que en metáforas, que era común a la gente de la época. Una metáfora es una comparación. Entonces él hacía comparaciones de cosas muy normales, muy cotidianas. O sea, cuando nosotros hablamos y vemos la Biblia, nos encontramos estas famosas metáforas en la boca de Jesús, que eran enseñanzas ilustrativas. Él no hablaba del reino de los cielos de manera abstracta. O sea, él no decía: es que el cielo es muy bonito y en el cielo hay cosas que ustedes no pueden ver. No, él tomaba elementos de su contexto, de su paisaje, y los iba convirtiendo en expresiones para que la gente los entendiera. Entonces, esos sucesos comunes que él tomaba de la vida de las personas, después los convertía en referencia para que la gente entendiera cómo era que había un paralelismo, o sea, había un caminar que se mezclaba en la vida espiritual de las personas. A veces nosotros pensamos que una cosa es el mundo físico y otra cosa es el mundo espiritual, y bueno, de alguna manera sí, pero en realidad cuando analizamos todo lo que acontece en el mundo espiritual, tiene trascendencia en nuestra vida física, y al revés, todo lo que acontece en el mundo espiritual va a tener que aplicarse a lo que vivimos cada día, porque la gente dice: no, es que de ahí yo no puedo ver los demonios, yo no puedo ver los ángeles, pero la palabra de Dios dice que alrededor nuestro siempre van a haber ángeles y demonios. Los demonios no nos pueden tocar, por supuesto que no, porque somos patrimonio del Señor, somos propiedad exclusiva de Dios, pero que existen. Entonces, cuando Jesús habla de estas cosas, la gente comienza a entenderle su discurso. Este fue el inicio a través del cual el evangelio se comenzó a extender, a expandir en la región. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nace y crece dentro de una familia judía,
Jesús tiene que comenzar a practicar la religión que en ese tiempo se practicaba. Y por lo general ustedes saben que cuando uno practica una religión, la mayoría de las veces ni siquiera pregunta por qué. Simple y sencillamente hace cosas que uno ni siquiera se cuestiona si están bien o están mal. Y entonces Jesús crece con el discernimiento que Él trae, con la misión que Él trae, con su conocimiento también, porque Él tiene que aprender las Escrituras, y entonces Él comienza a decir, no, esto no está funcionando, esto no es a lo que yo vine. Yo vine a traerle a la gente el reino de los cielos. ¿Cómo camina el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos camina de manera paralela al reino terrenal, a la vida en la tierra. Entonces Él habla acerca de algunas metáforas y algunas parábolas que la gente comienza a entender, como por ejemplo la parábola del sembrador. Todos la conocemos, ¿verdad? Hemos hablado sobre ella, incluso hemos hecho predicaciones. Cuando Él habla de que es fácil poder predecir el clima viendo los cambios del paisaje, o sea, si podemos saber si va a llover o no va a llover, cuando hay nubes y todas esas cosas. Pasan por donde hay una higuera y Él comienza a hablar acerca de la higuera, y bueno, hay una situación ahí con una higuera que Él maldice, que se seca. Habla acerca del hijo pródigo, que el hijo pródigo no es más que un retrato bellísimo, hermoso que Jesús hace con respecto a lo que es la gracia de Dios, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos rescata, cómo Dios nos permite volver otra vez a su casa, una vez más, a pesar de que nos hemos equivocado, quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Y nuevamente nos vuelve a recibir. Esa es la parábola del hijo pródigo, y cualquier otra cosa que usted quiera encontrar, cualquier otra parábola que usted quiera encontrar en los evangelios, siempre va a estar relacionada con la vida diaria de la gente a la cual Él enseñaba. Entonces, por eso es que cuando Él habla acerca de la Villa Más, está hablando acerca de algo muy concreto, muy exacto, que la gente en ese tiempo vivía. Otro aspecto importante a considerar es que se sabe que en los tiempos de Jesús el imperio romano ocupaba el territorio de Israel, conocido, bueno, además de otros territorios también, porque era el tiempo de la ocupación. Los romanos crearon un imperio que se extendió por muchos países, muchas naciones, y cada nación que ellos tomaban se la anexaban como una provincia. Jesús vivía en el territorio de Israel, todos sabemos, Él era judío. Sin embargo, a ese territorio se le llamaba Palestina, no se le llamaba Israel. Entonces, Palestina era otro territorio más que el imperio romano se había anexado. La ley romana permitía que un soldado romano obligara a cualquier persona judía a cargarle el salveque o la mochila cuando se lo topaba. Iba por la calle y se topaba con un soldado romano, y ese soldado romano, se le ocurría, le decía a esa persona, venga acá, y le ponía encima su mochila, su salveque, y lo obligaba a caminar una milla con esa persona, con esa mochila al hombro. La milla romana medía 1481 metros. No es la milla que conocemos nosotros, no es la milla inglesa. Entonces eran 1481 metros aproximadamente. Y bueno, como les dije anteriormente, esto es una de las cosas molestas o los abusos molestos con los que tenían que lidiar en ese tiempo los palestinos. Era algo horrible porque venía de una imposición de la ley romana. Y aunque ellos tenían su sistema de vida, el imperio romano también les permitía gobernarse en sus asuntos religiosos y sus cuestiones de la fe, pero habían leyes que les eran impuestas, y esta era una de ellas. La milla no se la quitaban de encima y tenían que vivir lidiando con eso. Era algo muy, muy molesto. Supóngase que cualquiera se levantaba en la mañana para ir a trabajar y entraba a las 7, eran las 6 de la mañana, iba deprisa, todavía le faltaba tal vez la mitad del camino para llegar, cuando de pronto se topaba con un soldado romano, con un batallón de soldados romanos, y lo obligaban a detenerse y lo obligaban a ponerse al hombro la mochila. Imagínense a alguien bien bañadito, ¿verdad? Y perfumadito para el trabajo, y de pronto le dicen, no, un momentito, usted ya aquí se le acabó su libertad, tiene que cargarse la mochila, y
caminar conmigo 1 milla, porque eso es lo que dice la ley. Supongamos que esa persona iba de este a oeste y resulta que le decía, no, tiene que llevarme al sur. Vamos para el sur y tiene que cargarme la mochila en sentido contrario 1 milla más. O sea, 1 milla hacia otro lado totalmente diferente de donde iba. Cualquier dirección. ¿Qué llevaba ese hombre en esa mochila? Lo que fuera. Podía llevar sus armas, podía llevar su equipo de guerra, porque por lo general un soldado romano estaba equipado con toda clase de instrumentos, así como alimentos, llevaba vestidos, llevaba medicinas y cualquier cosa que le pudiera servir para su supervivencia individual. Imagínense ustedes las botellas de agua, los medicamentos, el cepol, ¿qué más usamos nosotros los ticos? El cofal, dice Eugenio, claro, el cofal fuerte para los deportistas, ¿verdad? Sí, eso somos nosotros. Cualquier cosa que le pudiera servir, ¿verdad? Y cosas para cocinar, su sopita Maggi, su termito con café, todo eso lo llevaban. Así que no se sabe entonces exactamente cuál era el peso exacto de esa mochila, pero sí es de suponer que era una carga bastante pesada. Además de que los soldados romanos eran personas con textura gruesa, eran personas robustas. Y por eso la ley, porque como ellos eran privilegiados, la ley obligaba a los ciudadanos palestinos, a los ciudadanos de Israel, a cargar durante 1 milla esa mochila o esa carga. Aquí, hermanos, cuando leemos esa disposición de Jesús, cuando dice, y cualquiera que te obligue a caminar 1 milla, ¿qué dijo? Dele 1 milla más. Y uno dice, ¿qué le pasa a Jesús? Si ellos son nuestros enemigos, si ellos están aquí metidos dentro de nuestro territorio, nos quitaron la libertad, nos quitaron la autonomía, nos quitaron incluso el nombre del país, porque se dejó de llamar Israel y ya ahí ellos, para el Imperio Romano, eso se llamaba Palestina. Jesús, con todo esto, nos da una lección muy importante. ¿Por qué? Porque Él viene a complementar esa disposición legal, porque era parte de la ley que se aplicaba, y agrega que cualquier otro que se atreviera, que le obligaran más bien a cargar la mochila de un soldado, sus cosas de guerras, por 1 milla, que lo hiciera 1 milla más. O sea, eche para adelante y dé un poquito más. Bueno, pues esto lo hemos estudiado, lo hemos analizado y ya sabemos que en el plano espiritual significa que los hijos de Dios estamos obligados a dar nuestro mejor esfuerzo por servir y por seguir a Jesús de manera incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Incondicional. Tenemos que seguir a Jesús de manera incondicional, que también tiene aplicación a nuestra relación con los hermanos, a nuestra relación con la gente de la fe, los que están a nuestro lado, con nuestro prójimo también. Recordemos que el prójimo no necesariamente es nuestro hermano en la fe. Nuestro prójimo es todo aquel que está a nuestro lado y que tenemos que servirle. Porque Jesús, cuando nos presenta, precisamente ahora hablando de las parábolas, la parábola del buen samaritano, Jesús dice, ¿y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y a veces decimos, qué lindo, mi prójimo, mis projimitos, mis hermanitos en la fe. Pero ese no es mi prójimo, ese es un atorrante, esa es una persona que yo no me soporto. Y eso no es cierto. La palabra del Señor nos enseña a respetar a nuestros hermanos, por supuesto, y a nuestro prójimo. ¿Y por qué es que aparece esto? Porque la palabra de Dios quiere que usted y yo seamos mejores personas, seamos mejores ciudadanos cada día. Y esto como que a la gente de esta época se le ha olvidado mucho. Y nos hemos encerrado dentro de un círculo donde nos olvidamos que vivimos en una sociedad que cada día se vuelve más cerrada, que cada día se vuelve más apática a la relación con las personas, donde el amor cada vez va desapareciendo. Aunque sabemos, por supuesto, que la palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos el amor de la gente se iba a enfriar. ¿Cuántos creen que la gente está fría en la calle? Que el amor de la gente está frío. Mucho, demasiado, es algo increíble.
Lo vemos constantemente, y ahora que tenemos esa difusión tan acelerada en las redes sociales de todo lo que pasa, vemos constantemente la gente en la calle peleando, dándose de golpes, las mujeres agarrándose en el pelo, los asaltos, la falta de respeto de las personas en la calle cuando andan en vehículo, los que cruzan las calles. Hay tanta cosa que de pronto decimos, bueno, ¿qué está pasando? Estamos claros en que son los últimos tiempos, estamos claros en que ya Cristo está a las puertas. Sin embargo, no debemos descuidarnos porque no somos esa gente, somos cristianos. Como cristianos tenemos que seguir en la doctrina que Cristo nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó Cristo? Que nos amáramos unos a otros. Eso dijo. No dijo amen a los que comparten su fe. No dijo ámense unos a otros, no importa quién sea. Y aquí hay un tema importante, hermanos, que debemos esforzarnos, no solamente por ser buenos cristianos, ya les dije, sino que también tenemos que buscar ser mejores cada día en cuanto a nuestra condición de ciudadano. Hoy, hermanos, quiero rescatar un aspecto que no he tomado en cuenta a la hora de caminar una milla más, porque les repito, este asunto de la milla extra se ha tocado desde el punto de vista muy espiritual, pero hay algo que hemos descuidado, y precisamente hablando de este problema que tenemos con respecto al amor, hemos descuidado nuestra relación con la familia, nuestra relación con la familia carnal. Y esto me preocupa porque he visto durante años cómo la iglesia se enfoca mucho en las personas de afuera y dejan de lado su relación en la familia. Usted vaya a la iglesia hablando, ahí tenemos que ir a evangelizar, ahí tenemos que ir a visitar a aquel que tenemos que predicarle, tenemos que ayudarle a las personas porque esa es nuestra función como cristianos, tenemos que ir a mostrarle a la gente que nosotros somos diferentes, pero no hacemos la diferencia en el seno de nuestra familia. Hemos descuidado nuestra relación con el núcleo familiar, sobre todo con los más cercanos, con la esposa, con el esposo, con el hijo, con la hija, con el padre, con la madre, con la nuera, con el yerno. Nos hemos desconectado de eso, y nuestra relación de amor muchas veces pareciera que está solo hacia afuera, pero en el seno de nuestra familia muchas veces tenemos un desorden, y la palabra nos enseña y nos exhorta sobre esto. Por eso voy a invitarle que abra su Biblia una vez más, ahora en el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 7 y 8. Y dice así: manda también estas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que ¿qué dice ahí? Es peor que un incrédulo. Bien, hermanos, pocas veces se habla de este tema en las iglesias, sobre todo porque los pastores tienden a ser muy cuidadosos para no ofender a la gente que asiste a las iglesias, y los pastores les da miedo que la gente se les vaya, que la gente no quiera volver, sobre todo cuando tenemos diferentes formaciones familiares. En las iglesias tenemos gente de todo tipo, solteros en unión libre, divorciados, otros también con relaciones irregulares, todos saben lo que son relaciones irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, mucho desorden dentro de la iglesia cristiana. Y bueno, nosotros como iglesia, ustedes lo saben muy bien, nosotros no rechazamos a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué es que no rechazamos a nadie como hacen en otro lado? Que señalan a la gente, le dicen, mire hermano, usted no puede asistir a la iglesia, porque lo he visto,
Usted no puede asistir a la iglesia porque está en unión libre, por ejemplo. Usted no puede venir a asistir a la iglesia porque usted es divorciado. Estas cosas se ven en las iglesias. Y vea, hermanos, nosotros no rechazamos a nadie por una sencilla razón. Porque creemos en la gracia. Creemos en la gracia que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Creemos que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y creemos, por supuesto, en la restauración de las personas. Cuando una persona le rinde su vida a Cristo, es posible, es capaz el Señor de restaurarla y esa persona se convierte en una nueva criatura. Todos tenemos una oportunidad y esa es la razón por la cual nosotros nunca hemos señalado a nadie ni nunca hemos rechazado a nadie en la iglesia. Y que quede claro, porque a veces dicen, ay, es que en la iglesia del pastor Jorge todo se vale, ahí llegan los juntados, llegan los divorciados, llegan esto, llegan lo otro. ¿Y quién soy yo para señalar a alguien? ¿Y quién soy yo para criticar a alguien? Si el Señor me rescató y Dios es quien nos juzga, como dice el hermano Hugo. Yo no puedo sentarme en el trono de Dios a juzgar absolutamente a nadie. Por eso, lo único que puedo hacer es predicar la palabra y hablarles del amor de Cristo y decirles, en Cristo tenemos todos los días una nueva oportunidad. Pero, hermanos, créanme esto, que es común escuchar desde nuestra posición. Bueno, ahí está Eugenio, que es abogado también. De nuestra posición como abogados y como pastores, en mi caso, incluyo a gente que es creyente y gente que no es creyente, gente que trata hasta donde sea posible, hasta donde pueda, trata de esquivar el pago, por ejemplo, de una pensión alimenticia para los padres, de una pensión alimenticia para los hijos, cuando tienen hijos menores. Hay gente que anda viendo a ver cómo pagan lo mínimo o cómo no pagan. Es que yo no debería de pagarle, dice, porque mi ex esposa se dejó todos los bienes, se dejó toda la casa, se dejó el carro que teníamos, y a veces lo que se dejan son puras deudas, ¿verdad? A veces ni siquiera se dejan bienes, pero la gente anda tratando de ver cómo esquivan sus obligaciones, y qué terrible, ¿verdad? Me parece detestable en ambos casos, porque no tener cuidado de los padres o no tener cuidado de los hijos, pienso que esto es algo desnaturalizado totalmente. Yo personalmente pienso que nadie debería estar obligado, nadie debería esperar a verse obligado por un tribunal para suministrarle una cuota mensual para el mantenimiento de sus hijos o para el mantenimiento de sus padres. Porque la gente dice, no, si yo tengo obligación con mis hijos. No, usted tiene obligación con sus padres también. Tiene obligación con su papá, tiene obligación con su mamá si están vivos. Pero lamentablemente, hermanos, muchas personas tienen que ser obligadas por una autoridad judicial porque no asumen la responsabilidad que corresponde. Y esto lo encontramos, pero así, por montones, por yardas, decía mi papá, cualquier cantidad de gente. Si nos volvemos atrás y vemos a los inconversos, hermanos, no sería de extrañarse. La gente inconversa no conoce al Señor, ni tiene temor de Dios. Entonces no es de extrañarse que haya gente inconversa por ahí tratando de eludir estas cosas. Pero cuando estamos frente a creyentes que se supone que conocen a Dios y que le tienen temor a Dios, la cosa debería ser diferente, la cosa debería ser distinta. ¿Por qué? Porque esto no se debería escuchar entre nosotros. Entre los hijos de Dios esto no se debería escuchar. Creo que durante mucho tiempo los pastores hemos cometido el error de creer que entre más tiempo pase el cristiano metido en la iglesia, menos posibilidades habrá de que se pierda. Entonces se crean actividades para tener a la gente entretenida, pero no se les predica la palabra. Entonces es muy bonito un lugar, una actividad donde se invita a un predicador X que llega y comienza a expulsar demonios, por ejemplo, en un culto, como lo he visto, ¿verdad? Y toda la gente sale con demonios y hacen un espectáculo, hacen un show, y al final salen diciendo, ay, qué lindo, cómo hubo unción en ese lugar. Hermanos, eso no es unción, eso es espectáculo, eso es pura paja, pura basura. Los cristianos deberíamos de enfocarnos en la predicación de la palabra de Dios, en aprender acerca de la Biblia. Por eso, hermanos, es que las congregaciones se han convertido en centros de entretenimiento
para que para gente que no quiere formarse, que no quiere estudiar la palabra, y mucho menos someterse a Dios, y mucho menos sentarse a escuchar un mensaje que de pronto nos puede caer pesadito. Y a veces yo entiendo que hay momentos en que uno tiene que decir cosas en donde se siente el ácido. ¿Por qué? Porque entendamos, cuando predicamos, el primer predicado soy yo. La primera persona que recibe la predicación es el que está al frente. Y la gente no entiende eso. La gente dice, no, qué lindo, que el pastor me hable muy bonito, que Dios me ama, que Dios me cuida, que pone a sus ángeles alrededor de mí. No, pero hay cosas que es parte de la función diaria que tenemos que entender, que la Biblia es un libro completo, que dejó reguladas todas esas cosas. Por eso yo no creo en estar inventando constantemente eventos para que la iglesia se divierta. Yo creo en la unión, en la armonía de las personas. Me gusta hacer actividades cuando compartimos algún alimento, algún refresco, alguna cosa, y nos sentamos un ratito allá afuera, porque esas cosas sí las extrañamos mucho. Antes lo hacíamos muy a menudo, pero hermanos, no es para entretener a la gente, es para promover la armonía, que es muy importante. El entretenimiento usted lo puede encontrar en cualquier bar, en cualquier cantina, en cualquier lugar donde entretienen a la gente. Las iglesias no son para entretener a la gente. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra guía, nos debe guiar, y nos habla de un trabajo importante que se debe desarrollar a partir de nuestros núcleos familiares. Por eso repito, dejamos de lado la familia, se nos olvidó la familia, y creímos que era suficiente con ir a la calle. Cuando salimos a la calle nos ponemos el mejor traje de cristianos y andamos bien arregladitos, bien perfumaditos y bien peinaditos. Pero en la casa, literalmente estamos desordenados, desarreglados, andamos en chancletas, en pantaloneta y hasta sin camisa. Figurativamente hablando, ¿verdad? Estoy usando una metáfora. ¿Por qué? Porque en la casa es un concierto de lo que nunca debimos haber hecho, porque descuidamos a la familia y dejamos botada a la familia. Debemos desarrollar la iglesia a partir de nuestros núcleos familiares para que el crecimiento de la iglesia sea integral y no solamente en la fe personal y familiar. Porque vea qué interesante, porque usted dice, es que yo tengo que ser de testimonio en la calle. Bueno, primero sea de testimonio en su casa. Primero sea testimonio en su casa para que después ese testimonio sea llevado a las personas. Y las personas con las que usted se relaciona, familia en la fe, comience a ver que definitivamente se puede, porque yo sé que hay gente que lucha y lucha muy fuerte, pero no tienen un buen ejemplo de qué se debe hacer para poder cambiar. Y por supuesto que también para la gente que no son de la fe. Pablo le escribe al pastor de la iglesia de Éfeso, que se llama Timoteo, para que ponga en orden la casa espiritual. Pablo le dice a Timoteo que ponga en orden la casa espiritual. Si ustedes leen la primera carta a Timoteo, trata de la corrección de algunas cosas que estaban mal dentro de la iglesia. Pero, ¿con qué lo aborda primero? Con la obligación de cambiar en su casa, de poner en orden su casa. Y comienza diciéndole que tiene que ser una persona intachable y de buen testimonio. Cuando él escribe esto, había mucha gente que había abandonado los deberes éticos y espirituales que tenían con la familia. Por eso les digo, ¿dónde comienza el problema de la iglesia? Ni que se diga de la sociedad, pero hablemos de la iglesia. ¿Dónde comienza el problema de la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia se descompone? Porque las familias se descomponen. Si las familias estuvieran unidas, creciendo y llenas de Dios, no habría problema en la calle. El capítulo 5 del libro de Timoteo comienza hablando de las mujeres que habían quedado viudas. Esto era un problema serio, porque en esos tiempos muchas mujeres quedaban viudas muy jóvenes. Todavía estaban bonitas, estaban jóvenes, tenían toda su vitalidad y no se habían vuelto a casar. Pero por una razón muy sencilla, era que estaban en su casa cuidando de los hijos pequeños. Y le recuerda entonces que la comunidad debía cuidar de ellas como un deber cristiano con las desamparadas, porque también aborda el tema de las mujeres que se habían casado o las que andaban en desorden, que dice, de estas no tenga cuidado porque estas no se quieren alinear al mandamiento cristiano. Sin embargo, dice, cuando habla de las viudas que tienen hijos, que están en la casa, dice que esas viudas que tienen hijos
que pueden velar por ellos, entonces los hijos son los que tienen la obligación como hijos de hacerlo. Y aquí nos plantea una cuestión muy importante, el cuidado que tenemos que tener con nuestros padres cuando están vivos. Y dice, manda también estas cosas en el verso 7 para que sean irreprensibles. O sea, ellas tenían que sujetarse y vivir de una manera piadosa porque era su deber y es el deber de las personas para con la sociedad. Nosotros como cristianos estamos comprometidos con una sociedad y tenemos que ser de buen testimonio. Constantemente vamos a encontrar en la palabra la obligación de que seamos de testimonio para todas las personas. Y esto lo repito, personas en la fe, por supuesto que son los primeros a los cuales tenemos que llegar, pero a los que no son en la fe. Es nuestro deber ser de testimonio donde quiera que vayamos. Cuando Pablo le escribe a los Corintios dice que somos carta leída. ¿Y qué es una carta leída? Es una carta que todos conocen ya. No es una carta que está ahí oculta. No es una carta que mandaron y alguien la metió abajo de un cajón, sino que la pusieron, la abrieron a la luz. Supongamos que la publicaron en el Facebook y la gente la leyó. Esa es una carta leída. Y eso es lo que debemos de ser nosotros los cristianos. Siempre, y es interesante porque siempre estamos recetando porciones de la palabra de Dios para el mejoramiento de nuestra vida espiritual. Y siempre estamos diciendo, ay, sí, es que, como dice la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios, pero yo no la cumplo. Que la cumpla Emiliano, que la cumpla Betico, que la cumpla Eugenio, o Florcita, o doña Vivian, pero yo no cumplo la palabra de Dios. Qué fácil que es, ¿verdad? Crear una receta para otra persona, como el médico que escribe su receta y se la da a usted, y no importa si a usted le va a doler el hígado cuando se tome esa medicina que le mandó, no importa si a usted se le va a activar la gastritis u otra cosa, usted fue el que se llevó la receta y las medicinas no se las va a tomar el médico. Eso es lo que hacemos nosotros cuando andamos inventándole fórmulas a las personas. Pero repito que hoy el Señor me ha movido para que caminemos esa milla más de la cual nos habló Jesús, que se convierte en un mandamiento. Si lo vemos desde el punto de vista humano, es algo muy pesado, pero caminemos esa milla más para y por nuestras familias. Y es importante que nos preguntemos, aquí está la pregunta del $1,000,000, decía alguien por ahí. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros padres si todavía los tenemos vivos? No sé cuántos tienen a su papá y a su mamá vivos, pero ¿cómo está nuestra relación con ellos? Vea lo que dice Efesios capítulo 6, verso 2. Efesios capítulo 6, verso 2. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A muchos hijos se les olvidó ya que sus padres hicieron un gran esfuerzo para darles techo, para darles una formación, para darles buenos consejos, y ahora que ya no necesitan de sus padres, se han olvidado de ellos y los consideran necios, los consideran anticuados. Esta es una etapa difícil en los hijos, cuando los hijos se tratan de despegar de los padres y comienzan a verle los errores, mal formados, anticuados, necios, viejillos que repiten todo. A mí me dicen que yo digo chistes malos, dicen mis hijos. Qué grosería, ¿verdad? Nada más porque ayer veníamos en el carro, venía Isaac y Marí, y le pregunté a Marí que si ya sabía qué le decía un jaguar al otro cuando se lo topaba en el bosque. Y me dice Isaac: ay, papi, qué chiste más malo, qué pecado, ¿verdad? Pero eso sucede. No lo digo porque Isaac honra a sus padres. De Isaac puedo dar buen testimonio. Los vemos necios, los vemos. El chiste, no, era buenísimo. ¿Qué le dice un jaguar a otro cuando se topa en el bosque? Le dice: how are you today? Dígame si no está bueno.
Otros aducen que sus padres no fueron buenos padres, que los dejaron abandonados cuando eran niños, sufrieron abuso, sufrieron maltrato y muchas cosas más. Pero vea, ¿qué dice el mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, punto. Como decía un amigo, y punto com. No dice si fue bueno, si fue malo, si es necio, si no es necio. No dice si es anticuado. No dice si exactamente. No dice nada de eso. Nada más honra a tu padre y a tu madre. Si lo mantuvo, no lo mantuvo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, el Señor nos manda a caminar también la milla extra con ellos. Porque este mandamiento de la milla extra lo podemos, si bien es cierto, tenía una relación específica con la ley romana, lo podemos aplicar a nuestras vidas en estos puntos específicos donde la palabra de Dios nos demanda un comportamiento ideal. Y tenemos que hacerlo de manera igual para todos. No importa lo que haya pasado, no importa la relación anterior que haya habido. Debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien sobre la tierra, dice la palabra. Y finalmente, la milla más, que la podemos encontrar repartida de manera general. Y póngale cuidado a esto. Verso 8. Dice, Primera de Timoteo, ¿verdad? Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Vea qué lindo lo que dice. Para que no se les olvide. Por aquello de que en algún momento usted considere que tiene una carga muy pesada sobre sus hombros. Por aquello de que en algún momento usted diga, hey, salá a mi familia, ya yo la crié. Padres, madres, ya yo los crié, ahora que yo se la juegue. Hijos, que usted diga, no, ya yo soy harina de otro saco, ya yo formé mi familia, yo tengo mi esposa, mi esposo, mis hijos. Vea qué interesante. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué es? Dice que es peor que un incrédulo. Es como si no conociera la palabra de Dios. Es como si fuera un inconverso. Peor que eso, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. A mí me gusta mucho esta etapa del verano, porque no todo el verano me gusta mucho la lluvia, me gusta mucho que el tiempo esté fresco, porque no me gusta el calor, pero me gusta observar en el verano cómo los pájaros anidan. ¿Ustedes han visto los pájaros haciendo nidos? ¿Sí lo han visto? Los yigüirros, qué lindos son los yigüirros, cómo cantan. Decía mi mamá, que yo sé que está gozando de la presencia del Señor, dice, Chorito, dice, ya va a llover. ¿Y por qué va a llover, mamá? Le decía yo. Estábamos tal vez en febrero, ya los yigüirros empezaron a cantar. Los yigüirros en Costa Rica, para los que nos están viendo y no son de Costa Rica, es el ave nacional. Es un pajarito que usted se encuentra en todos los climas. Costa Rica tiene muchos microclimas, clima caliente, clima frío, clima nuboso, de todo tipo. Y a pesar de ser un país pequeño, tiene muchos climas, pero el yigüirro lo encontramos en todas partes. Los yigüirros en el verano construyen una casita hecha con ramas, con paja. Algunos le agregan lodo, un poquito de barro, para que se peguen bien, seguro las ramitas y las hojitas. Y ponen sus huevitos ahí. Y cuando los huevos eclosionan o revientan, como decimos en el argot popular, los ticos, y nacen los hijitos, los pajaritos, los yigüirritos, los papás se encargan de traer alimento a sus polluelos, los abrigan por las noches, porque se acuestan, se sientan en el nidito a la par de ellos y los abrigan con sus alas para que estén calientes, para que no pasen frío. Cuando están grandes, los animan a aprender a volar y no descansan hasta que ese hijo se pueda sostener por sí mismo. Y digo yo, qué hermoso, ¿verdad? La sabiduría que tienen los animales. Qué sabiduría más grande. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos eso. Imagínense
que aún las aves, podríamos decir, no tienen una idea acerca de quién es Dios. No sabemos si realmente tendrán una idea acerca de quién es Dios, porque no podemos meternos en el cerebro de un pájaro, pero tienen un comportamiento ejemplar. Por esa misma razón el Señor nos dice que si no tenemos cuidado, óigalo bien, si no tenemos cuidado de nuestra familia, hemos negado la fe y somos igual o peor que un incrédulo. Qué duro esto, ¿verdad? Cualquiera diría, uff, me están dando duro hoy, me está tirando duro el Señor. Hermanos, ¿qué pasa si no tenemos cuidado de nuestra familia? Hay alguien que está deseoso de hacerlo por cada uno de nosotros, y ese es el enemigo. ¿Y qué anda buscando el enemigo? Anda buscando a quién devorar, anda buscando a ver cómo se lleva a nuestra familia a vivir una eternidad en el infierno. Eso es lo que anda buscando. Y cuando habla la Biblia, cuando habla de proveer para los suyos, no solamente está hablando de dinero, que quede claro, porque sí, es detestable ver cómo la gente esquiva sus obligaciones alimentarias, sus obligaciones de manutención de los hijos. Eso para mí no cabe, no existe, no debería existir. Eso por un lado. Pero cuando los hijos, cuando descuidamos nuestra relación con los hijos, cuando descuidamos nuestra relación espiritual, cuando dejamos de ser testimonio en nuestra casa, hermanos, estamos abriendo una puerta para que el enemigo venga y se lo robe y se lo lleve para afuera. Estamos, hermanos, precisamente en tiempos de crisis de valores. Estamos en tiempos terribles, horrendos. Falta de identidad en Cristo de la iglesia, y la iglesia necesita que las familias vuelvan a replantearse su función dentro del cuerpo de Cristo. A veces se nos olvida que somos parte del cuerpo de Cristo, como dice la palabra de Dios, dice que somos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Y se nos olvida eso. Y se nos olvida que tenemos una familia a la cual debemos cuidar, y es nuestra obligación como hijos de Dios. Hermanos, no dejemos que el diablo nos gane terreno y nos arrebate a nuestros hijos. Caminemos la milla extra con ellos. Hijos, no dejen que el diablo gane terreno y les arrebate a sus padres. Caminen la milla extra con ellos. Volvámonos todos a Cristo. Es tiempo de revisar, qué es lo que hemos estado haciendo mal. Porque es que el enemigo ha ganado terreno. Es tiempo de corregir eso. Y para terminar, le recuerdo las palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla más, ve con él 2. Mi oración en este día: Padre, en el nombre de Jesús, que una vez más tu Santo Espíritu venga sobre tu iglesia y nos haga entender acerca de la necesidad que tenemos de volvernos a ti, pero de volvernos como familia, de empezar a caminar esa milla más en nuestros hogares y replantearnos qué hemos hecho mal, qué estamos haciendo mal, por qué nuestra familia se está alejando, por qué las familias se están alejando, por qué la iglesia se ha enfriado. Sabemos que la palabra tiene que cumplirse, pero yo sé, Señor, que la iglesia en estos tiempos tiene que arder en amor por ti. Porque si la palabra dice que el amor de muchos se enfriarán, yo creo que esos muchos son aquellos que nunca te recibieron como su suficiente Salvador. Yo creo que tu iglesia, Señor, tiene que calentar en estos últimos tiempos y tiene que volverse de manera genuina hacia ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy honra y gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.